Yo tuve una niñez muy feliz. Mis padres siempre se encargaron de que no me faltara nada. Lo primero que yo oía mucho desde niña era los comentarios de los adultos. Ellos no se daban cuenta, pero a veces los adultos olvidan que los niños entienden lo que están diciendo. Era que siempre que cuando mi papá me presentaban como por primera vez, ellos decían, ay, pero ella sí es negra. Entonces yo no creo que era tanto que le molestara mi color de piel, sino que mi padre, los dos son blancos. Entonces yo crecí tanto escuchando lo de mi color de piel que yo creía que era algo malo. Incluso eso me hacía sentir muy fea. Y un ejemplo hoy que yo vi mi foto de cuando yo era niña, yo hasta me encontré linda y me encontré graciosa. Pero en mi mente yo tenía un recuerdo de que yo era más fea y era por eso. Yo tuve una niñez un poco difícil, no algo tan trágico, gracias a que Dios siempre estuvo conmigo, pero desde pequeña yo sufrí como un poco de bullying, digo yo, por mi tez de color, en el colegio, fuera del colegio. O sea, había niños que ni siquiera, si yo estaba en un sitio público y yo me acercaba a un niño a hablar, niños, o sea, de tez blanca o de otro tipo diferente al mío, me rechazaban. Mi niñez, yo recuerdo que mi niñez fue muy buena. Mis padres, me quisieron mucho. Yo fui la niña linda de mi abuela siempre. Mi infancia fue muy buena, muy buena. Tuve el privilegio de tener una familia grande y sí, crecí siempre con mucho amor, con mucha alegría. Según yo fui ya creciendo en la adolescencia, yo fui relacionándome mucho con la cultura hindú porque esa era la persona con la que yo sentía que físicamente yo me relacionaba. Y yo me di cuenta realmente que yo no era fea, yo simplemente no tenía el mismo físico que la gente que me rodeaba en mi país. Entonces ahí yo empecé a notar que la belleza realmente depende de la raza de la persona, que también tú no puedes comparar la belleza de, un ejemplo, una gente blanca con ojos azules, con una gente negra con pelo rizo, porque no es lo mismo. Yo pienso que estamos muy mal y debería de haber como un cambio aquí cuando nos aprendamos a aceptar nosotros mismos. Yo siento que el cambio va a empezar cuando nosotras, las que somos así, dejemos esa depresión atrás, esos sentimientos malos de tanto rechazo y nos comencemos a amar como nosotras somos, como Dios nos hizo, morena, con el pelo así, o sea, realmente somos bellas como somos. Yo pienso que debería de cambiar eso en mi país. Sucede que la familia de mi mamá, todos son de tez clara, más clara que la mía. Y yo nunca me sentí diferente por eso. Incluso yo soy la única nieta morenita de mi abuela de parte de madre. Y nunca me sentí discriminada para nada. Siempre crecí con mucho amor, como había dicho antes. Hasta que un día yo tenía unos 12 años y me gustaba mucho un muchacho. Creo que fue la primera vez, o sea, cuando uno tiene el primer amor y todo. Y yo recuerdo que yo duré mucho tiempo atrás de ese muchacho, hasta que una de mis amigas me dijo, mira, yo estaba hablando con fulano y él me dijo que le gustas también, pero hay un detalle. Él dice que tú eres muy linda y todo, pero no le gusta tu color. Yo lo que pienso que realmente cada quien es bello a su manera y que incluso esas cosas que la gente ven como defectos son las cosas que la hacen única y que ellos deberían sentirse orgullosos. Además de que la gente siempre tiene una crítica. Un ejemplo, ahora ya yo no soy tan negra, ahora es por mi peso. Entonces, pero yo me siento bien con mi peso, porque también eso depende del tipo de cuerpo de cada mujer. Entonces yo lo que pienso es que si tú te miras en el espejo y tú te sientes bien, no importa que la gente te diga o de tu raza o de tu peso o de si tú tienes la nariz fea, eso depende de ti y de lo que tú quieras de ti.
A partir de ese momento, yo sentí que había algo raro en mí, que algo no estaba bien. Me sentí diferente. Incluso a partir de ese momento, yo comencé a mirarme al espejo. Yo duraba hasta de 5 a 10 minutos. Iba al baño, me miraba al espejo. Me analizaba, me miraba a mí misma y decía qué había de malo en mí. Qué había de malo y que si yo tuviera la oportunidad de cambiar mi color de piel, yo lo hacía. Y también creía que las personas de tez blanca eran incluso más felices. Yo cuando caminaba la calle me fijaba mucho en los colores de piel y yo nunca me imaginé que el color de piel importara, de verdad. Yo pensaba que todos éramos iguales. El Señor fue obrando conmigo desde muy pequeña y me llenó tanto, o sea, yo sentí tanta llenura que yo no sentí la necesidad de parecerme a mi mejor amiguita que era blanca y rubia. No sentí la necesidad de parecerme a la Barbie o verme igual que una estrella de cine, que sea el estereotipo linda. Para empezar, yo pienso que los estereotipos de belleza son muy falsos porque usualmente son mujeres, qué sé yo, de 6 pies, delgadas, y yo creo que ni el 40% de las mujeres tienen ese tipo de cuerpo. También eso no es real, porque si uno mira un ejemplo a Marilyn Monroe, el cuerpo de ella es todo lo contrario a lo que es un cuerpo perfecto ahora en el 2016. Entonces eso es algo que la gente ve por tiempo, eso no es algo real. Me sorprende mucho también cuando veo que cuando van a hacer un casting siempre dicen de perfil, de tez blanca, que tenga ojos de colores. Entonces, ¿por qué? Si en este país hay de todo, hay que aprovechar la diversidad, no solamente por mí, sino por muchísima gente que tiene muchas ganas de triunfar, que tiene muchas ganas de actuar, que tiene muchas ganas de ser visto. Y al final, cuando no te eligen, tú te sientes como que, ok, está bien, déjame tocar la otra puerta. Porque cuando uno está pequeño, uno ve como que el estereotipo de la Barbie, una muñeca perfecta, con el cuerpo perfecto, y uno se crea esa imagen, por lo menos los niños suelen crearse esa imagen de que cuando van a crecer se van a parecer a la muñeca. Bueno, a ti joven que me escuchas, que te pareces a mí, O a todo aquel que esté viendo este video y esté pasando por algo similar, con discriminación. yo te puedo decir de corazón que realmente yo puedo entenderte que te deprimas o que te sientas mal. Olvídate de lo que la gente quiera, o sea, aprende a quererte a ti y a seguir tus deseos y eso te va a hacer sentir mejor contigo misma. Cuando tú empiezas a creer en ti misma, las personas te ven de una manera diferente, comienzan a respetarte. Está bien no saber bien qué es lo que uno quiere en el momento porque es un constante proceso, ni yo sé qué quiero hoy o si lo que voy a querer mañana es diferente, eso está bien. Un punto que también te va a ayudar a sentirte mejor contigo físicamente. No te lleves de lo que quiera la gente sobre ti, ni de lo que piensa que es mejor para ti, porque nadie sabe mejor que tú misma lo que te conviene. Quiérete a pesar de todo, a pesar de que cuando tú te mires en el espejo haya cosas que no te gusten de ti. Y como dice un dicho, que yo creo mucho en eso, que sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Cuando tú quieras que el mundo te acepte, eso tiene que comenzar por ti. Porque la sociedad en la que uno vive es muy dura, pero tranquila,
tranquila que todo va a estar bien. Solamente hay que creer en uno mismo, hay que encontrar su pasión y darle para adelante y trabajar muy duro para alcanzar las metas.